¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a el tema número 2 de este curso de autoconocimiento que nos ayudará a tener una vida un poco más plena y feliz como tal, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy místico y a la vez práctico, en donde se basa mucho la enseñanza para el cambio personal. Y este tema pues está relacionado al fenómeno de la muerte. Entonces, el día de hoy vamos a dividir este tema en dos partes, como mencioné. Una parte mística, que es la que vamos a dejar hasta el final. Y la parte más, vamos a decir, psicológica práctica, que nos puede ayudar mucho a ser mejores personas si lo incorporamos a la vida. Entonces, pues vamos a comenzar. Muy bien, bienvenidos a este curso sabatino. Como bien platicamos en la sesión anterior, nosotros vamos a estar compartiendo esta enseñanza cada sábado y este curso se espera que pueda tener una duración del año, ¿no? Porque son básicamente 50 temas. Y como comentamos al inicio, el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy importante para el tema del autoconocimiento y es acerca de lo que viene siendo la muerte, ¿sí? Y vamos a iniciar este tema haciéndonos la pregunta, ¿no? ¿Cómo percibimos a la muerte? Ya que es algo que forma parte de todos, ¿no? Y de alguna manera la tenemos muy presente, sobre todo en la cultura mexicana. Tenemos una relación muy interesante con la muerte. Y al final de cuentas hay que entender que es una característica de la vida, ¿no? Fíjense que la idea general que tenemos acerca de la muerte es que es lo opuesto a la vida y no lo vemos realmente como una parte de ella, ¿no? Realmente lo opuesto a la muerte, dijera un compañero, un amigo, es básicamente el nacimiento. Ahorita vamos a platicar de eso. Sin embargo, es importante que nos preguntemos qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos nacido en otra cultura, ¿no? O sea, la cultura influye mucho en cómo la percibimos. Imagínense que nosotros ahora estuviéramos, o sea, hubiéramos nacido en la cultura nórdica con los vikingos. Nuestra percepción sería muy distinta, ya que en su momento, pues, si ustedes ven documentales, se enterarán que ahí ellos la muerte la apreciaban en el sentido de que querían morir en batalla, ya saben. De hecho, para poder llegar al cielo, a lo que viene siendo Asgard, que es como que ese lugar, ¿no? Donde estaban los dioses, tenían que morir en batalla. Entonces, básicamente, estas personas no le tenían miedo a la muerte, por así decirlo. Y si nosotros hubiéramos nacido, por ejemplo, en la cultura india, nosotros eh, estaríamos tendríamos una percepción muy distinta, porque pues ahí ellos observan a la muerte de otra forma, ¿no? De hecho, ellos tienen muy presente el fenómeno de la reencarnación y por lo tanto pues también tienen como que una ideología muy distinta a la que tenemos nosotros. Sin embargo, en general, creo que pudiéramos decir que muchas personas, yo me incluyo, tenemos cierto tipo de percepción negativa hacia la muerte. En mis reflexiones, lo que yo les pudiera compartir es que ese miedo a la muerte está relacionado al apego de las cosas, ¿no? En este tema, o sea, en este caso, pues de las cosas que tenemos o que sentimos que tenemos, ¿no? Si nos ponemos a pensar un poquito, los bienes materiales, las personas que queremos o que estamos apegados en esta vida terrenal, hace que se genere un miedo a que las perdamos, ¿no?
y por lo tanto de ese miedo, pues básicamente nosotros tenemos una concepción negativa acerca de lo que es la muerte, ¿no? O sea, no la queremos, la rechazamos como tal. Y ese miedo natural, pues obviamente viene a que ya no tengamos, ¿no? A esas personas, esos bienes materiales. Y obviamente en ese sentido, si nosotros pues nos apegamos a esa idea, ¿no? De que la muerte es algo totalmente negativo, por este apego que tenemos, en el extremismo, pues podemos empezar a considerar todo lo pasajero como permanente y lo ilusorio como real. ¿Qué quiere decir esto? Que pues obviamente nosotros, por ejemplo, vamos a pensar en un auto, ¿no? Podemos apegarnos en un auto y no queremos porque nos gusta mucho, porque es el modelo que queríamos. Y obviamente tenemos miedo a que le pase algo, ¿no? Que se vaya a echar a perder o algo así por el estilo. Y por lo tanto tenemos cierto miedo a perderlo, ¿no? Y ahí es donde generamos vamos a decir, sentido, pues no erróneo, pero sí extremo, en donde consideramos que lo pasajero es lo permanente, cuando sabemos que el auto, pues al final lo vamos a terminar cambiando. Muy bien, entonces, pues básicamente nos podemos también preguntar qué cosas no están sujetas a la muerte, ¿no? O sea, casi todo en el universo está sujeto a este fenómeno. A veces, obviamente, no lo vemos porque los tiempos son larguísimos, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, en un imperio, ¿no? Entonces, hay personas que, por ejemplo, en el Imperio Romano nacieron, crecieron y murieron. Y tal vez ellos pensaron que ese imperio era para toda la vida y pues ahorita ya no existe, ¿no? Entonces, nos podemos empezar a reflexionar y darnos cuenta de que casi todo es perecedero, ¿sí? Y solamente el tiempo nos hace pensar que esas cosas pueden ser temas inmortales. Incluso los bienes materiales, ¿no? Nosotros podríamos pensar, no lo sé, en una casa, ¿no? Y esa casa en algún momento, pues va a cambiar, se va a destruir por el paso del tiempo, ¿no? Entonces, básicamente todo está sujeto a la muerte, incluyendo planetas, ¿no? O sea, se sabe desde el inicio que el Sol, por ejemplo, pues tiene un tiempo de vida, que obviamente es muchísimo para nosotros, pero en algún momento se va a apagar, ¿no? Y también eso acabará con la vida en este sistema. Entonces, básicamente, si lo pensamos un poquito, todo está sujeto a lo que viene siendo la muerte, ¿no? Entonces, por eso les decía que siempre está presente en casi todo. Ahora, si quisiéramos entonces empezar a cambiar un poquito la percepción acerca de este fenómeno, tendríamos que preguntarnos acerca de la función que cumple dentro del mundo, ¿no? Y yo aquí les planteo algunas, no todas, pero las que yo considero más relevantes, ¿no? Lo que viene siendo la muerte nos genera lo que viene siendo el cambio. De hecho, piénsalo, una persona que le da muerte a un vicio o a un pensamiento negativo es una persona que va a cambiar. Y de hecho esto está muy relacionado a lo que vamos a platicar en un momentito más, que es básicamente la muerte en marcha, ¿no? Y la muerte reflexiva. Nosotros pues realmente tenemos esta capacidad de darle muerte a todo eso que nos está generando una vida con muchas barreras y que nos aleja mucho de la felicidad. Y por lo tanto pues tendríamos que primero detectar qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que nos está causando conflicto en nuestra vida, para poder entonces pues darle fin a esto, ¿no? Otro punto muy importante que a mí me gusta es que genera la renovación de las cosas. Por ejemplo, a nivel físico, no sé, en un bien material pensemos, cuando cambiamos una computadora que no nos sirve, pues se renueva, ¿no? Se renueva la computadora, incluso pudiéramos cambiarle solo los componentes. Y por lo tanto, pues permite que esta computadora, igual como al inicio, pues esté bien, ya saben. Entonces,
Esta renovación está muy relacionada al tercer punto que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Con el tema de que se recicle. Sabemos que hay muchos procesos que involucran la muerte en sus ciclos, ¿no? O sea, podemos ver, por ejemplo, no sé, a mí me gustaba o me gusta mucho Animal Planet, por ejemplo, como en el ciclo de vida, pues un animal que ya falleció, pues hay ciertos beneficios que se dan de todo esto, porque pues hay organismos pequeños que se alimentan, ¿no? Y que descomponen el cuerpo y que ese cuerpo se convierte en abono. Entonces, en los ciclos de la naturaleza se percibe mucha la muerte, tal vez no a nivel directo, pero sí vemos obviamente cómo hay fin de ciertos procesos, cosas, animales, plantas o como le queramos decir, que permite que obviamente la naturaleza tenga este proceso. Y obviamente le pone un final a las cosas. Por ahí hay un dicho, ¿no? Que dice que no hay mal que, no, que dure más de 100 años, ¿no? Y bueno, realmente lo que trata de decir allá ese refrán es de que pues al final de cuentas nosotros tenemos un tiempo de vida y no estaremos sujetos a eso, al menos en esta existencia, sí por siempre, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene una enfermedad terminal muy crónica, cuando esta persona, pues, o sea, muere, tiene un deceso, obviamente, decimos incluso que ya descansó, ¿no? No sé si lo han escuchado alguna vez. Entonces, con esto, pues, lo que queremos, obviamente, es simplemente tratar de empezar a percibir a este fenómeno de una manera muy distinta. Personalmente, yo ya había tenido dos acercamientos con este tipo de ideas diferentes acerca de la muerte. La primera vez la tuve en la preparatoria, cuando justamente leí este libro que se llama Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, ¿no? De Stephen Covey. Curiosamente, hay una parte de este libro en donde te dice que si tú supieras que vas a morir, que eso es algo que no sabemos obviamente cuándo vamos a morir, si tú supieras que vas a morir, por ejemplo, en 2 o 3 meses, tu vida cambiaría radicalmente, ¿no? Muchas cosas que haces las dejarías de hacer y serían totalmente irrelevantes para ti, ¿no? Mientras que otras cosas, que haces muy poco, tal vez te dedicarías al 100%, ¿no? Tal vez te enojarías menos, perdonarías a las personas. Y esta persona, pues obviamente te dice, Stephen Covey, el autor del libro, te dice justamente cómo, pues al final de cuentas, tener la idea de la muerte puede hacer un cambio en tu vida. Y el otro acercamiento que tuve, esa personita que ves allá es Steve Jobs, el fundador de la Apple, que seguro tú lo conoces. Él tiene un discurso muy interesante en Stanford, que es cuando él se gradúa de la universidad. Y, y su discurso versa en, ¿cómo se llama? En 3 puntos muy importantes, ¿no? Y los 3 puntos, el primero habla de que tú no puedes como que conectar los puntos hacia adelante, solo hacia atrás, es decir, tienes que, solo le encuentras sentido a las cosas cuando miras hacia atrás y ves en dónde estás ahorita. El segundo punto es el tema de mantenerte siempre con un cierto tipo de ambición, aunque no estoy 100% de acuerdo con eso, pero bueno, es parte del discurso. Y el tercer punto, que bueno, en realidad es el segundo que menciona, es el de la muerte, ¿no? Que dice él que justamente tener presente eso le hace de alguna manera tomar decisiones de manera muy distinta en su vida. Entonces, hay muchas personas que yo creo que ya están o que tienen un cambio ya radical acerca de la percepción de este fenómeno, y pues es muy interesante porque lo utilizan justamente para ser mejores personas. Ahora, una vez de que ya pues básicamente hicimos un análisis muy rápido del fenómeno, ¿sí? Vamos a platicar entonces de 3 tipos de muerte que a nosotros como buscadores de la felicidad nos interesan, ¿no? En estos estudios básicamente nos enfocamos en 3: la muerte física y la muerte segunda. Estas dos están muy relacionadas, digo, las 3 están relacionadas, pero estas dos están muy relacionadas y las vamos a platicar en un momentito más.
Ahorita de inicio, para mí es importante que tú entiendas lo de la muerte psicológica, que es lo que mencionaba al inicio, porque eso es lo que va a generar parte del cambio que necesitamos en nuestra vida para vivir más plenos, ¿sí? Entonces, eh, estas tres perspectivas de la muerte, pues obviamente están en nosotros y de alguna manera las vamos a ir viviendo poco a poco. Entonces, vamos a comenzar con la muerte psicológica. Hay una frase que me gusta mucho, que se llama que si queremos que la vida cambie, tiene que cambiar el que lo está viviendo, la persona que la está viviendo. Y eso es muy padre porque pues al final nosotros siempre añoramos que las cosas sean mejor, pero no hacemos nada para que esas cosas lo sean, ya saben. Entonces es lo que luego mencionan como la definición de locura. Hay que recordar que el cambio está relacionado a la muerte, es el resultado de hecho de la muerte. Y en este caso nos podríamos preguntar, ¿no? Que es algo que ya hicimos hace un ratito. ¿Qué vicios en mí deben de morir para que tengamos una vida más plena? O sea, imagínense, o sea, ¿qué cosas malas tengo ahorita que me generan muchos problemas, me generan muchos dramas en mi vida con las personas, con mi trabajo, con mi familia, que si yo quito sería mejor? O sea, estaría más en paz, estaría más tranquilo. Y eso creo que es una pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer. Yo te la recomiendo que incluso terminando este tema, pues te tomes un momentito para platicar acerca de eso, porque yo creo que es algo que por la dinámica de la vida, o sea, esta velocidad en la que estamos ahorita en esta era de superinformación, como que estamos tan ocupados que no nos detenemos un poquito a pensar acerca de eso, ¿no? Entonces, la muerte psicológica se trata de eso, se trata de ponerle fin a esos vicios, a esos comportamientos, creencias, acuerdos negativos que producen muchos dramas en nuestra vida y que no nos damos cuenta. A nivel teórico, nosotros le llamamos a eso la eliminación del ego, ¿sí? En la primera sesión platicamos que básicamente el ego es toda la maldad que llevamos dentro y que no nos damos cuenta. Más adelante ya tenemos pues un tema muy especializado para poder obviamente platicar acerca del ego, pero pues básicamente nosotros lo estamos relacionando con estos defectos psicológicos, que era lo que mencionaba el Buda, que tenemos dentro de nosotros, ¿sí? Y más adelante platicaremos, bueno, no en esta sesión, pero sí en otras que van más adelante, cómo Gurdjieff, que es otro gran esotérico que nosotros incorporamos en estas conferencias, habla acerca de la teoría de los yoes, ¿no? Que justamente son estos entes psicológicos que toman posesión en nuestra mente y nos hacen actuar de mala forma, ¿sí? Todo eso es ego, ¿sí? Todo eso es totalmente ego. Y por lo tanto, para poder iniciar este proceso, lo primero que tenemos es darnos cuenta, como mencioné, de qué es lo que tenemos que cambiar. Hay una habilidad, vamos a decirle, metafísica que se llama la autoobservación. Igual tenemos un tema 100% exclusivo para esto. Pero la autoobservación es básicamente esta habilidad que tenemos de saber qué estamos haciendo en todo momento, qué estamos pensando, qué sentimos, qué decimos, cómo actuamos. Y esta habilidad es el principio del cambio, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir. Fíjense que una característica de esta muerte psicológica es que no es mecánica. Y aquí es donde yo te invito a reflexionar mucho, pero mucho, como no tienes idea, porque allá afuera hay ciertos conocimientos espirituales que le atribuyen mucho del cambio a cuestiones del tiempo, a cuestiones vibracionales, a cuestiones astrológicas, que sí es cierto que tienen ciertas influencias en nuestra psicología, en nuestra psiquis.
Sin embargo, no es 100% determinante. De hecho, más adelante, en otro tema que se llama la ley de nivelación y la ley de octavas, explicamos cómo nosotros, sin hacer nada, automáticamente nos volvemos más viciosos, agarramos más vicios. Es una ley eso. Y por lo tanto, no ocurre esta muerte psicológica por sí sola. Uno no se vuelve una mejor persona o deja un vicio de la nada. Eso es como que una de los principales, si tú la tienes obviamente, creencias que tenemos que derribar. Eh, Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos el vicio del cigarro, créeme que con el tiempo ese vicio no se va a ir. De hecho, se va a agravar, ya sabes, se va a hacer mucho más grande. Y a veces en estos conocimientos, no digo que todos, pero sí en varios, pues nos dicen que al final lo único que tenemos que hacer es como que aceptar ese vicio y no realmente darle muerte, que es lo que nosotros proponemos aquí, ¿sí? Entonces, eso es una diferencia muy importante porque este trabajo que nosotros estamos obviamente proponiendo, pues es un trabajo activo, ¿no? Y por lo tanto no nos podemos confiar nada más de que por ir así en la vida se va a quitar solito. Por lo tanto, pues se logra con un esfuerzo consciente. Primero de darnos cuenta, porque eso es como que a veces yo le menciono que darse cuenta es como que la mitad del camino, porque tenemos ciertas actitudes, pensamientos, ideas que en su momento pensamos que están bien cuando realmente están mal y nos causan mucho problema. Y por lo tanto, cuando nos damos cuenta de eso, pues yo siento que ya tenemos el 50%, ¿no? Del trabajo hecho. Pero pues ya de ahí hay que ir conociendo hay que ir conociendo el vicio, ¿no? O esa mala creencia, cuándo sale, en qué circunstancias, cómo me hace sentir. Todo eso lo haremos. En un momentito más voy a explicar algunos detalles de cómo se hace esa reflexión como tal, ¿no? Entonces se logra con esfuerzo y lo que sí te puedo decir es que este trabajo sí te genera una paz duradera. Piensa en una persona, por ejemplo, que tiene pensamientos depresivos y que trabajando con esos pensamientos, ya sea con este conocimiento, con ayuda de los demás, con otro conocimiento religioso, pero que le dé muerte, ¿no? A esos pensamientos, que aplique la muerte psicológica, aunque no sepa que exista, pero que sabe que debe de detener esos pensamientos. Una vez que lo logra, la felicidad que va a tener esta persona, porque ya no le van a estar quitando energía, ya no lo van a estar metiendo o sumergiendo en ese abismo, ¿no? De tristeza que luego pueden tener estas personas. Entonces, esta muerte psicológica genera una paz duradera que nos puede, obviamente, ayudar a tener una mejor vida. Es por eso que nosotros, al rechazar y no entender que la muerte se relaciona con el cambio de manera inconsciente, nos negamos a darle muerte a esos vicios y hábitos que no nos generan paz. Por eso es muy importante reflexionar y reconsiderar todas esas creencias que tenemos acerca de la muerte, que en mi caso yo la considero pues un sinónimo del cambio, ¿sí? Porque al final, de hecho, Heráclito de Efeso decía eso, ¿no? De la única constante es el cambio. Y de hecho hay una palabra en sánscrito de la India que es ánica, ¿no? La impermanencia. Entonces, básicamente este tema de que todo está cambiando, que todo debe de cambiar en mí, de que yo tengo que cambiar ciertas cosas, están presentes en muchos conocimientos, en muchas culturas. Solo que, pues, como les digo, ¿no? Estamos en una época en donde estamos tan ocupados, estamos tan distraídos que hemos perdido de vista estas partes esenciales. Y bueno, ya para ir entrando un poquito más en práctica, te voy a presentar dos técnicas que tienen que ver con la muerte psicológica, que es la muerte en marcha y la muerte reflexiva, ¿sí? La muerte en marcha la vamos a explicar al 100% en estos momentos, pero la muerte reflexiva hay un tema especializado que se llama la meditación, ¿sí?
en donde se va a hablar más a fondo acerca de eso, pero el día de hoy te voy a dar las pautas más importantes, así que no te preocupes. La muerte en marcha es básicamente quitarle la atención a ese ego, ¿sí? Que en el día va apareciendo sin que nosotros nos demos cuenta. Por ejemplo, vamos a pensar que yo estoy yendo al trabajo en mi auto y de repente la persona de adelante, pues de alguna manera hace una maniobra muy extraña y casi chocamos, ¿no? Entonces, en ese momento puede salir el yo, puede salir el ego, ¿sí? El vicio, ¿sí? De lo que viene siendo la ira, ¿sí? Entonces yo me molesto muy fuerte porque pues obviamente tengo esa reacción de que, oye, ¿cómo se llama? A echar a perder mi auto, ¿no? Todo esto pasa en segundos. Y pues al final de cuentas, si yo no aplico la muerte en marcha, pues yo me identifico. ¿Qué es identificarse? Es dejar que el ego tome posesión pues de mi mente, de mis sentimientos, de mi cuerpo físico. Y cuando eso pasa, pues obviamente nosotros actuamos conforme a ese ego. ¿Y qué es lo que hace una persona molesta, iracunda? Pues probablemente me voy a bajar del auto y voy a querer agarrar a golpes o pues básicamente echarle a perder el auto de otras personas. ¿Cuántas publicaciones en redes sociales no vemos de gente que pierde la cordura en lo que viene siendo el tráfico de la ciudad? Todavía el día de ayer salió que una persona se bajó de su auto, abrió la puerta del auto de la otra persona, que era un adulto mayor, y lo empezó a atacar solamente por el hecho de que iba lento. O sea, imagínense el grado de estrés, de ira que puede tener esta persona para hacer eso, ¿no? Porque aparte lo grabaron y probablemente ya lo están quemando en redes. Entonces, ¿la muerte en marcha qué es? La muerte en marcha es que a través de la autoobservación nosotros nos damos cuenta en ese momento de que nos estamos enojando y en el momento en que nos damos cuenta, nosotros pedimos muerte a ese ego y le quitamos la atención, ¿sí? Algo que no mencioné, que probablemente lo vamos a abordar más, como les digo, en la sesión de la muerte reflexiva y sobre todo en el tema de la autoobservación, es que nosotros tenemos esta capacidad de saber que estamos molestos y aún así estando molestos no hacer nada. O sea, es como que observar el ego que está en función en nuestra psicología y saber que está activo, pero lo vemos y como que nos podemos separar de él. Entonces, la muerte en marcha pues es básicamente quitarle la atención a ese ego, a ese yo negativo en ese momento. Es lo único que tenemos que hacer. No queremos ponernos a reflexionar, no queremos empezar a tratar de negociar con el ego y tratar de decir, es simplemente poner la atención en otro lado, ¿sí? Entonces me pasan a chocar, como decimos acá, me empiezo a molestar y digo, no, espérate, esto no me va a llevar a nada bueno, pum, le quito la atención y no sé, en este caso, pues pudiéramos poner la atención, no sé, en el volante, en las manos, empezar a respirar, ya sabes, ¿no? O lo que nosotros proponemos es que en ese momento nosotros hagamos una oración a lo que viene siendo nuestra Madre Divina, que es la parte femenina de nuestro ser, ¿sí? Como paréntesis, te menciono, nosotros tenemos como que nuestro ser, ¿sí? Interior, tiene dos partes, porque es andrógina, la parte femenina y la parte masculina juntos. Entonces la Madre Divina representa la parte femenina que nosotros tenemos, independientemente si somos hombres o mujeres, ¿no? Como tal. Entonces esta parte femenina está representada, por ejemplo, en la iglesia cristiana como la Virgen, ¿no? Entonces si ustedes pueden ver, por ejemplo, la imagen que yo les presento, la Virgen tiene lo que viene siendo como como una lanza que está matando esos egos, que son estas caritas, esas serpientes. Ya luego platicaremos por qué tienen, pues obviamente, una forma de serpiente, pero está básicamente como que atacándolas, ¿no? Matándolas. Entonces,
básicamente lo que nosotros estamos haciendo es que vas pedir apoyo a la Madre Divina. ¿Esto cómo se hace? Pues básicamente lo que decimos es, Madre Divina, elimíname este ego, ¿sí? A nivel espiritual, tú te conectas con esta parte y le pides apoyo para poder quitarle la atención. Es más, decir la frase, Madre Divina, ayúdame a eliminar este ego de la ira, con solo empezar a decir la frase, tú ya empiezas a tener ese cambio, porque ya le estás quitando la atención a los pensamientos de ira que te están sugiriendo que vayas a golpear a la otra persona, ¿sí? Obviamente, lo platicaremos más adelante, todo esto también tiene una repercusión y vamos a decir, un funcionamiento biológico y funcionamiento físico en la persona. Porque obviamente, ustedes no sé si han escuchado alguna vez de la palabra neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar esos circuitos, esas conexiones neuronales. Entonces, el cerebro está hecho para pensar de manera eficiente y con la menor cantidad de energía. Entonces, en muchos conocimientos, de hecho hay un documental muy interesante que habla acerca de esto, que se llama Mundos Internos, Mundos Externos, que lo recomendamos. Lo pueden googlear, bueno, lo pueden poner en YouTube porque básicamente ahí está. Justamente habla acerca de esto, ¿no? De que muchas veces los pensamientos negativos se dan con mayor facilidad porque las conexiones neuronales que tenemos en el cerebro están reforzadas por tener la atención plena en estos pensamientos y repetirlo. Entonces el cerebro que dice, oye, pues lo que quiere esta persona es pensar negativamente más fuerte, vamos a reforzar esas conexiones neuronales. Entonces la muerte en marcha, cuando nosotros pedimos ayuda a la Madre Divina para ayudar, lo que hacemos es que esas conexiones no se refuercen y que poco a poco se vayan debilitando hasta que mueren, hasta que se le ponen un fin. Entonces, es muy importante que nosotros nos quitemos un poquito la pena. Al menos de mi parte, yo te puedo decir que fue una de las primeras cosas que yo sentí cuando quería aplicar esta práctica, ¿no? De que, ay, no, se escucha raro, ¿no? Como que hablar conmigo mismo y decir, no, oye, pues estoy hablando con mi Madre Divina y todo. Más adelante iremos platicando de esta esencia que está dentro de nosotros y que de hecho muchos compañeros a través del desdoblamiento astral han tenido la oportunidad de conocer a la Madre Divina y ellos han quedado totalmente convencidos de la existencia, y nosotros a veces pues por estar muy dormidos en conciencia no tenemos contacto obviamente con esta parte de nuestro ser, ¿sí? Muy bien, entonces para recapitular, muerte en marcha es quitarle la atención a todo ese ego que nos hace identificarnos en nuestra vida diaria. Paso, por ejemplo, ese proceso donde casi me chocan, llego al trabajo, le digo hola y la otra persona que le dije hola no me responde y hasta me mira feo, ¿no? Y ahí otra vez puede salir otra vez, obviamente, el ego, ¿no? De la ira. O me puedo sentir triste, ¿no? Porque no me respondió. Bueno, en ese caso, pues vuelvo a hacer el mismo proceso. Oh, Madre Divina, elimíname este ego de tristeza porque no me respondió en el saludo. Y trato de poner la atención en otro lado. Ahora, el beneficio de la muerte en marcha es que no hace que te identifiques y pues tengas una reacción, vamos a decir que instintiva, hacia los problemas de la vida que luego nos meten en más problemas. Pero con la muerte en marcha nosotros no matamos los vicios, no matamos los egos. La muerte real se da con la reflexiva, con la meditación o la muerte reflexiva. Que como te comenté, tenemos un tema muy específico más adelante para esto, pero pues básicamente la muerte reflexiva es sentarse a reflexionar, conocer y comprender, que de hecho es la palabra más importante, lograr la comprensión del ego. ¿Por qué me molesto cuando pasa esto? ¿Qué circunstancias son las que hacen que me moleste? ¿Qué es lo que el ego de la ira
me dice que puede funcionar, ¿no? O sea, lo que viene siendo la falsa moral o el falso resultado que yo le llamo, ¿no? La falsa función, perdón. Porque yo en mis reflexiones, la forma en que a mí me sirve para entender cómo estoy equivocado, por ejemplo, no sé, cuando estoy haciendo fila en el banco, ¿no? Y la fila no avanza y empiezo a gritar para que nos atiendan y cosas así por el estilo, es porque en ese momento que ya me identifiqué, ahí sí no apliqué la muerte en marcha, por ejemplo, pues básicamente me dejo llevar por ese ego que me está diciendo de manera muy sutil e inconsciente que si yo grito voy a obtener lo que yo necesito, que en este caso es que ¿cómo se llama? La fila avance. Entonces hay una falsa función que el ego que en su momento te está diciendo. Y la razón por la cual tú puedes ver, pues básicamente una foto de Perseo y la Medusa, es porque mucho de las historias griegas, de la filosofía griega justamente, están relacionados al trabajo interior. Y bueno, en este caso, pues la invitación es de que tú puedas redescubrir esas historias, porque en este caso, fíjense que pues al final Perseo lo que hace es ir a matar a la Medusa, ¿no? Y la Medusa que era un monstruo mitológico y esta Medusa representa el ego, que en su momento cuando tú la mirabas te convertías en piedra. Entonces cuando tú mirabas obviamente a la Medusa, eso es la identificación, que es cuando miras al ego y te identificas y ya te conviertes en piedra porque ya estás totalmente identificado con ese ego y ya básicamente caíste en las ¿cómo se llama? En las garras del ego. Y obviamente este personaje Perseo, para poder matar a la Medusa, ¿qué es lo que hace? Observa, ¿sí?, a la Medusa a través del reflejo de ese escudo y eso representa la autoobservación. Y lo que nosotros obviamente hacemos para poder descubrir qué ego es el que con el que nos identificamos, porque no lo vemos, se presentan en primera persona, pues es observarlo justamente a través de lo que viene siendo el sentido de la autoobservación, que en este caso es el escudo de Perseo, ¿no? La espada representa la voluntad, siempre ha estado representado con el tema de la voluntad, y la espada también representa lo que viene siendo la columna vertebral, que esto es un tema ya muy místico y como mencioné en la primera sesión, ¿no? Si es tu primer acercamiento a algún conocimiento espiritual, puede ser que te cause un poquito de extrañeza que esté relacionando pues la imagen con ciertas partes del cuerpo, pero es lo que en su momento antes se enseñaba y todo estaba codificado para que solo las personas que estuvieran preparadas pudieran ver el verdadero mensaje. Que eso es una de las cosas que a mí me encantan, pero lo platicamos en otra ocasión, ¿no? Como el simbolismo de una historia, de un jeroglífico, de una imagen, de lo que quieras, tiene varias capas como una cebolla y solo la persona que ha como que reflexionado y se ha zambullido, vamos a decirlo, ¿no?, en estos conocimientos, poco a poco va develando las capas de verdades que te puede proyectar, pues obviamente ese símbolo, ¿no? Entonces, la muerte reflexiva es un proceso en donde tú por separado pues te pones a reflexionar acerca de qué es ese ego que tienes dentro y con la comprensión, como decía Jiddu Krishnamurti, que es otro filósofo que mencionaremos mucho en estos estudios, pues básicamente con la comprensión ya a veces no hay que hacer mucho porque poco a poco se va dando el cambio, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, reflexionamos y nos damos cuenta que la ira nos lleva a problemas más grandes, pues tal vez cuando te pasen a chocar otra vez, ¿sí? Cuando te vayan a chocar o vayas a chocar o te vayan a chocar, pues tú ya puedas tener una reacción inmediata de otra vez la ira, pero ya va a haber algo que dice, no, espérate, si hago esto me va a ir mal. Y es ahí donde ya está el principio del cambio, ¿sí? Entonces, lejos de la parte mística que vamos a empezar a platicar ahorita acerca de la muerte, lo que yo quiero que te lleves el día de hoy, independientemente de todo lo que yo he dicho,
es de que nosotros tenemos que cambiar ciertos aspectos e ideas de la muerte en nuestra vida, incorporar la muerte en marcha y la muerte reflexiva como cambio, porque al final, pues muchos de nosotros estamos tomando estos cursos porque lo que queremos es justamente eso, ¿no? Generar un cambio en nuestra vida. Y por lo tanto, la muerte en marcha y la muerte reflexiva son dos herramientas que nos pueden servir para eso, ¿sí? Muy bien. Vamos a entrar a la segunda parte de este tema. Voy a tratar de irme un poco más rápido porque aquí básicamente lo que vamos a explicar es esta parte mística de qué es lo que pasa cuando muere el cuerpo físico, ¿no? Que es una de las preguntas existenciales, tales como, como qué es Dios y por qué existe la maldad. Son esas preguntas existenciales. Y si hay muchos conceptos, ideas, que de alguna manera sientes que pueden ser extraordinarias, pues te recuerdo lo que platicamos en la primera sesión. Yo necesito que te conviertas, necesitamos que te conviertas en científico, que es una persona que no rechaza ni tampoco acepta la información que le proporcionan de manera directa hasta que esta persona no lo reflexiona, lo comprueba, lo analiza, lo checa, le hace de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a platicar qué nos dice esta enseñanza cuando pasa esto, ¿no? Bueno, primero que nada, pues obviamente la muerte del cuerpo físico nosotros le llamamos desencarnación, que es básicamente cuando el alma se desprende de lo que viene siendo el cuerpo físico, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de qué muere y de qué no muere. Cuando pues obviamente el cuerpo físico fallece, ¿no? Ahora, cuando ocurre esto, lo que ocurre es que hacemos una transición a otra dimensión. Más adelante nosotros platicaremos que esta tercera dimensión no es la única dimensión que existe en la creación. Hay otras dimensiones que tienen una función, eso es muy importante que recuerdes esta palabra, tienen una función dentro del universo. Y una de ellas es que las almas tengan un lugar en donde esperar hasta que se les vuelve a asignar un nuevo cuerpo físico, ¿sí? Entonces, insisto, vamos a revelar mucha información. Todas las dudas que vayan teniendo las pueden poner obviamente en la sección de comentarios o nos pueden mandar un correo sin ningún problema. Pero mucha de la información que estamos presentando ahorita se va a ir repitiendo desde otra perspectiva, desde otro tema. Y por lo tanto mi recomendación es de que tú en su momento tomes los 50 temas que se van a platicar en este año para que tengas una comprensión mucho mejor acerca de este fenómeno. Entonces, el alma hace una transición a otra dimensión para poder obviamente esperar un nuevo cuerpo físico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a volver a reencarnar. Ya hay mucha información acerca de eso y hay un tema específico que habla acerca de la reencarnación más adelante, que es el tema de las leyes de retorno y de recurrencia. Muy interesante ese tema. Pero lo importante ahorita es, si le quisiéramos dar una función práctica a la reencarnación, pues básicamente sería que en una existencia nosotros no alcanzamos a poder eliminar todos esos vicios, todo ese ego que tenemos, y el cuerpo físico pues no aguanta, por así decirlo, pues una existencia para poder liberarnos de todo ese mal, ¿no? Piensa una persona que por ejemplo tiene el ego de la gula, que pues al final come muy mal. Por ejemplo aquí en Yucatán se da mucho el tema de consumir mucho refresco, mucha azúcar y hay mucho diabético. Pues obviamente una persona que tiene que entender que tiene que cuidar su cuerpo físico y que tiene un ego de la gula, pues al final de cuentas en una existencia tal vez no va a poder eliminar ese ego. Lo puede disminuir, pero los estragos que le haya hecho el cuerpo físico pues no va a funcionar. Entonces esta persona tiene que regresar en otra existencia para poder seguir avanzando en su camino espiritual. Ahora, lo que muere
¿sí? Cuando desencarnamos, son tres cosas. El cuerpo físico, que eso nos queda muy claro. El cuerpo vital, que para fines prácticos piensa que es una réplica del cuerpo físico. Sé que lo digo mucho, pero en otro tema llamado los 7 cuerpos, justamente platicaremos de cuáles son estos cuerpos energéticos que tiene nuestro ser, ¿no? Entonces el cuerpo vital está muy unido al cuerpo físico. Y muere la personalidad, que también lo platicamos en otro tema que se llama ego, personalidad y esencia. La personalidad es parte de ¿cómo se llama? Del alma, porque es una parte intangible que representa pues todo eso que nos hace individuales, ¿no? Que en este caso sería pues la nacionalidad, el nombre, ¿cómo se llama? A lo que nos dedicamos. Esa parte muere porque pues de hecho cuando nosotros regresamos a este mundo físico en un futuro, pues nacemos en otra ciudad, en otro país, con otros rasgos físicos y pues obviamente con otro nombre y todo lo demás. Entonces eso es lo que en su momento obviamente muere. Lo que no va a morir, muy importante, lo que no va a morir básicamente va a ser los vicios que no hayamos eliminado, ¿sí? Nos los llevamos eso para más adelante, para la siguiente existencia. También nos llevamos las virtudes que ya liberamos, porque pues de eso se trata la muerte reflexiva, ¿no? Nosotros al matar el ego de la ira, sale naturalmente la virtud de la paciencia. Lo platicamos también en la primera sesión. Y obviamente la esencia, que es el espíritu, eso pues es imperecedero, es Dios en nosotros y eso de por sí no muere. Lo que yo les mencionaba, obviamente se requiere un nuevo cuerpo físico para seguir el proceso de autoconocimiento. Tú te puedes preguntar, bueno, ¿y por qué tenemos que morir? Bueno, pues en realidad eso creo que una de las respuestas más, al menos que a mí me hacen más sentido, es que el espíritu no es de este mundo físico. O sea, nosotros estamos viviendo una experiencia terrenal. Como mencionamos en la primera sesión, nosotros somos espíritu, que tenemos un alma y que esta alma nos permite albergar en un cuerpo físico para vivir una experiencia en el mundo terrenal. Pero esa experiencia es como cuando nosotros vamos a la escuela, ¿sí? Entonces nos tenemos que poner nuestro uniforme, nos tenemos que llevar nuestros útiles escolares, vamos a la escuela, vivimos una experiencia, pero nosotros no vivimos en la escuela o no somos de la escuela. Tenemos que regresar a nuestra casa, en donde está nuestro papá y nuestra mamá. Entonces el espíritu tiene que retornar a ese lugar, ¿sí? Y por lo tanto, por eso también estamos sujetos a la muerte, porque el espíritu no es de este mundo físico, ¿sí? Y algo que ya les mencionaba obviamente con anterioridad, no sabemos cuándo vamos a morir. Y por lo tanto, pues es importante aprovechar todo el tiempo que en su momento tenemos, pues para que en su momento podamos aprovecharlo, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros morimos? Porque pues me dices, oye, hay una transición a otra dimensión, ajá, ¿y eso qué es o cómo pasa? Bueno, pues vamos a platicar. Cuando nosotros morimos, vamos a tener 3 juicios, ¿sí? Que déjate del tema del juicio, vamos a decir, le pudiéramos cambiar la palabra si tú quieres, pero al final la palabra juicio pues se usa de manera semántica de muy mala forma y tiene connotaciones luego negativas, ¿no? En algunas personas. Pero vamos a pensar que nosotros pasamos 3 procesos y estos 3 procesos es lo que a nosotros nos sirve y sobre todo a los grandes maestros ascendidos les sirven para poder diseñar lo que vendría siendo nuestra siguiente experiencia de vida. Y esto que acabo de decir pues es muy interesante y puede generar un poquito de cómo se llama, de controversia, pero espero poder explicarlo de manera correcta y aún así pues como les mencioné en muchos temas se habla acerca de eso, ¿no? Entonces el primer proceso que tenemos es el autojuicio, que es lo que nosotros vemos de repente en las películas o por ejemplo en esos programas que hablan acerca de fenómenos extraordinarios,
donde la persona cuenta cómo cuando estaba en la sala de urgencia experimentó mediante el recuerdo toda su vida. Lo hemos visto en infinidad de verdad de programas de televisión. Y obviamente esto pues no es el resultado de la imaginación humana. Está representando un fenómeno que pasa realmente en la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la persona obviamente está en proceso de muerte, experimenta este recuerdo y mira todo lo que ha hecho en su vida. Y obviamente, pues estas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte regresan, porque eso es una de las cosas que puede pasar, y recuerdan este fenómeno. Ahora, ¿este proceso para qué sirve? Primero que nada, es para que tú tomes conciencia de todos los actos que hiciste, buenos, malos, sobre todo los malos, obviamente, en esta vida. Y se revela lo que viene siendo el alcance de las acciones. ¿Qué quiere decir esto? Es bien interesante porque nosotros podemos observar, por ejemplo, no sé, cuando éramos niños, ¿no? Y le dijimos a mamá que no la queremos, ¿no? Por así decirlo. Nosotros, a través de esta revelación de acciones, podemos sentir, pues básicamente, el mal y el daño que le hicimos a nuestra mamá en ese momento. Por lo tanto, este proceso es bastante impactante para el alma, ya saben, y para el espíritu, porque lo que está buscando es justamente entender qué fue lo que ocurrió, por así decirlo, con esas acciones, y con eso aprende que esa acción de alguna manera genera algún daño. Entonces imagínense todo el mal que hemos hecho, pues se nos va a revelar en este proceso. Y vamos a poder experimentar pues el daño, ¿no?, que le hemos hecho a las personas, y por eso hay lo que viene siendo un remordimiento de conciencia, como platicaremos en un momentito más, ¿no? Se recuerda la misión del mundo físico, que es básicamente lo que deberíamos de haber venido a trabajar, ¿no? Entonces, hay gente que luego cuando regresa de esta experiencia tiene un cambio radical en su vida. Y no es porque, o sea, sí fue porque tuvieron la experiencia cercana a la muerte, pero a lo que yo voy es porque estas personas, ya sea de manera consciente o inconsciente, se hicieron, pudieron acceder a esa misión que realmente debieron haber tenido. Y como estamos obviamente muy entretenidos y ¿cómo se llama?, identificados con el tema material actual, con esta época, muy distraídos, pues obviamente la persona hace un cambio de 180 grados en su vida, y pues al final eso es un área de mejora para él, ¿no? Y pues obviamente se da lo que viene siendo el remordimiento de conciencia, que es el aprendizaje a través del remordimiento, en donde nosotros pues nos damos cuenta de que debimos haber hecho las cosas de manera distinta. Entonces ese es el primer proceso. El segundo proceso todavía es mucho más místico, porque en este proceso intervienen entidades que en muchas culturas se llaman maestros ascendidos, ángeles, ¿sí?, que ayudan al proceso del universo para poder hacer que las almas crezcan en espíritu. Insisto, platicaremos acerca de esta estructura más adelante. Pero básicamente lo que ocurre es que estas entidades nos ayudan a entender la condición álmica que tenemos, ¿no? Ya habíamos platicado en la primera sesión que nuestra alma está contaminada por el ego. Y al menos ya sabemos que con la muerte en marcha, pues vamos a parar el crecimiento de ese ego en nuestra vida diaria. Y con la muerte reflexiva vamos a eliminar ese ego y vamos, pues en su momento, a limpiar ese alma de, pues obviamente, de ese ego que nos genera una condición álmica muy mala. En este segundo juicio, lo que los maestros ascendidos ven es el peso atómico de los defectos. O sea, todos tenemos un grado, por ejemplo, del ego de la gula, ¿no? Hay muchas personas que les gusta comer mal, por ejemplo.
pero se pueden dar cuenta que dentro de ese nivel hay personas que comen medio mal y hay otras que comen muy, muy, muy mal. Entonces, esas personas que tienen ese defecto, ¿sí? Tienen un peso atómico mucho más grande. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las personas que consumen alcohol. O sea, hay gente que es alcohólica, que ya depende al 100% del alcohol, ya como un proceso casi físico, químico dentro de su cuerpo. Y hay otras personas que tienen este yo alcohólico, pero todavía está o en una fase más pequeña o están saliendo de esa fase también, ¿no? Y por lo tanto pesa menos. Y también se toma muy en cuenta el número de defectos, ¿no? O sea, no es lo mismo que hayas regresado a esta existencia con 500 defectos y de repente pues saliste con 1000 defectos más, ¿no? Entonces, porque eso puede pasar. Y está muy relacionado a lo que platicamos, ¿no? De que con el tiempo nosotros no nos hacemos mejores personas. ¿Qué otras cosas también revisan en este caso? Las acciones y no las intenciones. Eso es muy, muy importante. Cuando nosotros, por ejemplo, veamos las leyes del karma y del dharma, nos vamos a dar cuenta de que el efecto boomerang viene directamente de nuestras acciones. Las intenciones cuentan porque al final generan acciones, pero son las acciones las que realmente generan todo. Entonces hay que tenerlo obviamente muy presente acerca de esto. Y pues obviamente hay una comparación, ¿no? De cómo se inició y si al final hicimos un trabajo interior. Fíjense que independientemente de lo que hemos platicado, habíamos comentado que este conocimiento le llega a las personas que están de alguna manera preparadas para poder empezarlo a aplicar, ¿no? Creo que lo mencionamos en la sesión anterior, cuando los oídos están listos para escuchar, llega el maestro o los labios para llenarlos con sabiduría. Y eso nos pasa muy a menudo a nosotros. No sé si se acuerdan que pues este es un espacio semanal, sin embargo nosotros tenemos un curso presencial todos los martes y todos los jueves a las 7:30 en una sala en Mérida, Yucatán. Y las transmisiones quedan grabadas en Facebook y también en este canal de YouTube en el espacio de los en vivo. Entonces es normal los que llevamos un poquito más de tiempo en la sala ver cómo personas llegan y se van. Y al final no está mal, es parte del proceso de la vida, ¿no? De todo esto. Pero esas personas ya tuvieron contacto con este primer conocimiento. Y digo, ahí sí me gana la ignorancia porque realmente no conozco la existencia ni la vida de esas personas. Pero pues al final, cuando lleguemos a este juicio, a este proceso, nos van a decir si hicimos un trabajo interior. Para poder hacer un trabajo interior, de hecho lo vemos en otro tema que se llama cómo se fabrica el alma y el espíritu. Primero nos tiene que llegar la enseñanza porque podemos tener los anhelos de querer cambiar y de no tener la información correcta. Imagínate que ¿cómo se llama? Que tú quieras cambiar, que quieras hacer el bien y de repente te toque un conocimiento que lejos de hacerte bien te haga más mal. Y eso es muy triste. Entonces, pues obviamente nosotros lo que queremos es que ustedes puedan de manera objetiva juzgar este conocimiento a través de la práctica. Porque si se hace a través de la mente, no van a llegar a ningún lado, se van a identificar y el ego es el que va a hacer ese juicio, ya saben. Pero si ustedes generan la práctica sobre este conocimiento, es probable que corroboren que la información que nosotros compartimos tiene cierto sentido y que tiene cierta lógica y que funciona, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que ocurre. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en la imagen de fondo, esto lo representaban los egipcios, con el juicio, donde está este personaje que se llama Anubis, que tiene como cabeza de perro. Y que está midiendo, no sé si ven la balanza, está midiendo la pluma de un avestruz con el corazón, ¿no? Entonces, está midiendo justamente el peso atómico de los defectos como tal. Y pues obviamente Anubis también está representado en
en otras culturas como Temis, Yama. Entonces realmente digamos que este tema del juicio, donde hay personas que son ascendidas, simplemente te ayudan a entender qué pasó contigo y de alguna manera te ayudan de alguna manera a formar la siguiente experiencia de vida, porque todo esto eh, forja lo que viene siendo el destino. Si tú eres una persona que pues eras, por ejemplo, le pegabas a tu pareja, ¿sí? Eso se va a medir en este juicio y probablemente en la siguiente existencia, de hecho esto viene por ley del péndulo, que es otro tema más adelante que platicamos, te va a tocar vivir esa experiencia del otro lado para que puedas rescatar pues la sabiduría de la no agresión, y eso se hace experimentando la agresión que en vidas pasadas probablemente tú ejerciste. Y ya por último, el tercer proceso, pues básicamente es el tema de la pureza sexual, el del arte, ya lo habíamos platicado. Aquí se mide lo que viene siendo qué buen o mal uso le dimos a nuestra sexualidad. Y ya habíamos platicado, ¿no? De que qué tiene que ver la sexualidad con que yo quiera dejar de beber alcohol, ¿no? Si es la primera vez que estás viendo un curso de desarrollo espiritual. O qué tiene que ver la sexualidad, ¿sí? Con la eliminación de los yoes, ¿no? Si en algún momento ya leíste a Gurdjieff. Bueno, pues resulta que la sexualidad juega un papel muy importante en nuestra vida y en el despertar de la conciencia, y esto se hace de manera muy mística, lo mencioné en la primera sesión, es el secreto de los secretos. Y lo que tenemos que entender ahorita es que la sexualidad juega un papel muy importante en qué tan buenas o malas personas somos, ¿no? Lo decía anteriormente, vean cuánto daño genera una mala sexualidad en el planeta, y tenemos muchos problemas, violaciones, crímenes pasionales, justamente esto mencionábamos en la primera sesión. Entonces la pureza sexual se mide por separado y eso es un indicador pues obviamente de que esto se tiene que manejar con cierto cuidado como tal, ¿sí? Muy bien. Estos juicios, pues básicamente determinan el destino del alma, su karma, que es lo que vamos a justamente a platicar en otro tema completamente, y su personalidad. ¿Qué personalidad tiene que generar esta persona para que en la siguiente existencia pueda vivir experiencias que le ayuden a una mayor comprensión acerca de la vida y pues obviamente genere este cambio a nivel personal? De esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues básicamente 4 posibilidades. La primera posibilidad es de que la Madre Divina, que de hecho es la encargada de dar la autorización, por así decirlo, de que el ángel de la muerte corte lo que viene siendo el cordón de plata. En el desdoblamiento astral vamos a hablar más de este cordón de plata, pero pues si en algún momento tú te habías preguntado por qué la muerte tiene pues ¿cómo se llama? Un as, o sea, una cegueta, que es lo que sirve para labrar lo que viene siendo para cosechar el trigo, para el trigo. Es porque nosotros tenemos un cordón de plata que une directamente el cuerpo físico con el alma. Entonces, con lo que viene siendo el espíritu, el cuerpo físico y el alma, y eso se corta. Entonces, la Madre Divina es la que autoriza, por así decirlo, que se pueda cortar eso. Entonces, cuando la Madre Divina, después de pasar este proceso, sabe que la persona puede seguir aprendiendo y creciendo en su camino espiritual, la persona revive. Y esto es bien interesante porque no sé si sabías que antes los cuerpos se tenían que velar 72 horas, justamente porque luego los enterraban y se daban cuenta de que había gente que la habían enterrado viva. Muchas veces esas personas reviven ya después de este proceso, porque resulta que pues tenían que obviamente cumplir una misión o tenían que hacer algo más todavía. Entonces la primera posibilidad es eso, de que puedan revivir y continuar en esta existencia con su camino espiritual.
La segunda posibilidad es renacer. ¿Qué significa? Que al final, pues ya en esta experiencia de vida, en esta existencia, ya no hay nada más que podamos aprender ni tampoco hacer. Por lo tanto, el cuerpo desencarna, el alma se va a lo que viene siendo la segunda dimensión. Platicaremos de eso más adelante en otro tema. Se va a la segunda dimensión, a la espera, que es el limbo, ¿sí? A la espera de un nuevo cuerpo físico en donde puedan nacer con un nuevo destino, con un nuevo karma y con una nueva personalidad. Renace para poder obviamente seguir con su proceso espiritual. Luego tenemos la tercera posibilidad, que es ascender, que es cuando en esta existencia logramos lo que se llama la autorrealización, que es básicamente cuando nosotros eliminamos la totalidad del ego. Y pues en su caso ya nos hacemos, vamos a decir, correspondiente a las dimensiones superiores, que es lo que nosotros conocemos como el cielo, ¿sí? Que insisto, vamos a platicar más adelante de estos temas, porque realmente pues todo esto se explica en este curso, ¿no? Y ya por última opción nos tocaría descender como una cuarta posibilidad. Cuando nosotros descendemos, cuando se nos acaban, vamos a decir que las vidas, ¿sí? Como si esto fuera un juego de Nintendo, cuando se nos acaban las oportunidades para poder seguir creciendo. Y en ese caso nos vamos a las dimensiones inferiores, que es la gente la conoce como los mundos infiernos. Todo esto, como mencioné, pasa en un proceso de 72 horas. Y ya para terminar entonces la sesión del día de hoy, pues básicamente vamos a hablar de esa muerte segunda, que está relacionada al descenso que te acabo de mencionar hace un momentito, después de los 3 procesos, los 3 juicios que ocurren. Cuando las oportunidades se acaban, porque al final el proceso de autoconocimiento tiene cierta vigencia, y más que nada piénsalo de esta forma: una persona que de verdad se entrega a los vicios y desarrolla vicios de la drogadicción, del alcoholismo, de ser una persona que es muy violenta y que puede asesinar a las personas, esa alma ya está tan corrompida que ya no se puede salvar. Y como proceso de correspondencia, así como las personas que trabajan en sí mismos y se hacen mejores personas, se hacen correspondiente a mundos en donde existe la paz y la tranquilidad, pues estas personas que desarrollan esos vicios también se hacen afines a mundos donde hay mucha violencia, mucho sufrimiento y mucha maldad, por así decirlo. Y por eso se hacen correspondientes a las infradimensiones. Una vez más, la frase que más digo en los temas, hay un tema específico que habla acerca de las infradimensiones, donde en su momento vamos a platicar de esto. Lo único que te quiero comentar es que cuando escuches infradimensión, lo puedes relacionar con los mundos infiernos, pero lo que queremos en este curso, y lo vamos a platicar más adelante, es quitarnos ese miedo a esas infradimensiones, porque en la antigüedad, pues una de las formas en las que trataban de ayudar a las personas, los conspiranoicos van a decir controlar a las personas, pero pues en este caso todo se sale de control siempre, es a través de infundir cierto miedo a querer cumplir los mandamientos de Dios o las guías espirituales, por así decirlo. Pero realmente lo que viene siendo estas infradimensiones, en este proceso se da la involución y la desintegración del ego. Lo que yo quiero decirte con esto es que las dimensiones de la naturaleza, de la creación del universo, tienen una función práctica y que tal vez antiguamente se tenían que explicar de cierta forma. De hecho, muchas veces hay 2 tipos de enseñanza: la enseñanza que se da abierta al público, en donde se tienen que usar, vamos a decir que este tipo de persuasión, si lo quieres ver así, aunque realmente no es una persuasión per se,
Y también se utiliza pues una información un poquito más compleja para las personas que van más adelantados. Entonces, las infradimensiones realmente cumplen una función dentro del universo, pero en el proceso de involución y desintegración del ego para que el alma se pueda liberar y el espíritu se pueda liberar de esa alma, eso se da un proceso de los mundos infiernos y que obviamente se genera mucho sufrimiento. Eso está relacionado con lo de la rueda del samsara, que cuando veamos justamente el tema de retorno y recurrencia va a quedar un poquito más claro acerca de esto, de por qué tenemos que estar sujetos a esta ley y qué es lo que pasa justamente cuando se desintegra el ego, en donde arrancamos de nuevo, ¿no? Muy bien. Acabamos, o sea, con esto terminamos la segunda sesión el día de hoy. Sé que es mucha información, así que lo primero que te pido es que si tienes alguna duda o comentario, lo puedas dejar porfa en la sección correspondiente. Si sientes que es algo más particular, pues puedes mandarnos un correo sin ningún problema. Te ayudaremos, obviamente, te mandamos ahí, te mandamos la respuesta. Y es un tema muy místico que al menos yo te comentaría que si quieres empezar a aplicarlo en la vida diaria, pues básicamente te enfoques en la primera parte que tiene que ver con la muerte en marcha, y la parte mística pues la vayas estudiando poco a poco para que vayas encontrando pues esos elementos que de alguna manera a nivel reflexión te vayan haciendo sentido, y pues en su caso pues si la información te parece todavía, porque es una información muy resumida de un proceso muy grande, pues puedas investigar justamente, ¿no?, todos esos procesos que también tienen su reflejo a nivel físico. Es muy importante. Bueno, en este caso pues ya me queda nada más despedirme. Recuerden que nosotros tenemos este curso que es sabatinos. Todos los sábados a mediodía más o menos se estará subiendo estos videos. Estamos en el tema número 2, pero no te preocupes, los temas son totalmente interdependientes. Te vamos a dejar un PDF. Es muy importante que leas el PDF porque pues obviamente presenta información que a veces no se comenta en los temas por diversas razones. Entonces puede ayudar a complementar el estudio del día de hoy. Para las personas de Mérida, Yucatán, nosotros tenemos una sala física en donde se imparten estos cursos. No específicamente, hay uno que es martes y jueves, como mencioné hace un ratito, a las 7:30. Ellos ya van avanzados en otros temas, pero al final de cuentas es el mismo temario, ¿no? Entonces, importante, pues si lo quieren llevar. Las grabaciones de este curso se quedan en Facebook y se quedan también en la sección de online. Y pues en este caso no me queda pues simplemente decirles que adiós. Espero que este conocimiento sea de muy importante para su vida. Y pues nos vemos a la próxima, buscadores de la felicidad.